Buenas, continuamos entonces ahora resolviendo el ejercicio de autolavados Polanco. No sin antes leer un poquito de la teoría. Tenemos por acá, para este de autolavado Polanco, algunos conceptos de microeconomía que tenemos que ir repasando. Ese trabajo ya fue entregado el viernes pasado, entonces les va a quedar ya asignado como trabajo este, en esta semana. Ya les mando el reporte. Pero bueno, hablemos de los conceptos de microeconomía. Dice que los bienes se clasifican de acuerdo a la escasez, de acuerdo al uso y de acuerdo a la relación que existe entre ellos. De acuerdo a la escasez se clasifican en bienes libres, son aquellos cuya abundancia relativa se hace, perdón, son aquellos cuya abundancia relativa hace que no necesite ningún esfuerzo para obtenerlos. Por ejemplo, el aire y el agua. Hay bienes que son económicos, tienen la característica de ser relativamente escasos y en la sociedad y por lo tanto el hombre debe hacer algún esfuerzo para obtenerlos, como el arroz que se debe sembrar, un edificio que se debe construir. Ahora, esto del agua, de que es relativamente libre, dependiendo del país, inclusive en el nuestro, pues es un bien que no se accede con facilidad. No hay agua potable en todo lado. Entonces es un elemento a considerar. De acuerdo a su uso, se clasifican en bienes de consumo. Son aquellos que satisfacen directamente las necesidades del ser humano, por ejemplo, el alimento o el vestido. Y están los bienes de producción. Son aquellos que satisfacen indirectamente las necesidades del ser humano. En otras palabras, sirven para producir otros bienes, por ejemplo, herramientas y maquinaria. Entonces, hay bienes de uso inmediato y hay bienes que sirven para construir otros. Y de acuerdo a la relación que existen entre ellos, hay sustitutos complementarios e independientes. ¿Cuáles son sustitutos? Son aquellos que pueden sustituirse o reemplazarse entre sí para satisfacer la misma necesidad. Un ejemplo típico es el café y el té y el pan y las tortillas. Entonces yo puedo, en lugar de tomar té, puedo tomar café o viceversa. O en lugar de comer pan, puedo comer tortillas. En Costa Rica ocurre que ahora se da menos porque las producciones han cambiado y la importación de aguacate ha variado un poco esa tendencia, pero entonces cuando había producción de aguacates el precio del huevo tendía a bajar porque la gente sustituía el aguacate, sustituía el huevo por el aguacate, aunque eso ya no es tan evidente por la forma en que se da la producción y la importación. Están los bienes complementarios, son aquellos que se consumen conjuntamente para la satisfacción de una necesidad, por ejemplo, pan y mantequilla, los cigarros que ocupan fósforos, entonces para uno se consume también el otro. Y hay bienes independientes, son los que no guardan ninguna relación entre sí, o sea, el pan y la ropa que usamos, nada que ver el uno con el otro. ¿Ok? Muy bien, ahí vamos a seguir repasando elementos de microeconomía al inicio digamos, de cada ejercicio. Ahora vamos a continuar haciendo el ejercicio de dos periodos, el último, que es de dos periodos, que es de Georgina Polanco. Este tiene una característica particular. Después de que nos dicen los enunciados de los dos periodos, tanto el mes de marzo como el mes de abril, nos da un catálogo de cuentas. Entonces por acá nos dice cuáles son las cuentas que se deben emplear. Este tema de catálogo de cuentas lo vamos a ver con mayor detalle en el segundo semestre. Pero por aquí viene un ejemplo de que es un catálogo de cuentas. Viene un número que se le asigna a la cuenta, hay una forma en que se clasifica en este número de cuentas, y después de que viene ese número de cuenta, viene el nombre de la partida a la que corresponde. Entonces no nos debemos de salir, digamos, de los datos que vienen acá, excepto que venga una cuenta que sea totalmente nueva y haya que crearla. Y entonces irían en un consecutivo por acá, agregándose. Bueno, sabiendo esto, vamos a leer los enunciados y a trasladarlos para irlos resolviendo en el Excel. Entonces tenemos que durante el primer mes de marzo de 2019 se realizaron las siguientes operaciones. Este ejercicio es un poquito largo, lleva más enunciados de los que hemos venido trabajando, pero bueno, ya se van haciendo más expertos y por eso se les va aumentando un poquito el trabajo. Entonces Georgina Polanco para el primero de los enunciados, que esto es el primero de marzo, copiamos por acá la información. Entonces para el primero de marzo
tenemos que Georgina Polanco depositó 5 millones en efectivo en una cuenta bancaria a nombre del negocio, Lavado de Autos Polanco. Entonces, para marzo, Lavado de Autos Polanco hizo un depósito de 5 millones. Cuando hablamos de que hizo este depósito de 5 millones en efectivo en una cuenta bancaria, vamos a revisar cuál es el nombre que utiliza Georgina Polanco para el manejo de su dinero. Y utiliza la cuenta que se llama efectivo. Entonces, a pesar de que diga que está en una cuenta bancaria, en este catálogo de cuentas dice que el nombre que vamos a utilizar para el dinero va a ser efectivo. ¿Ok? Entonces vamos a usar efectivo. Y luego dice que ella creó, cuando estamos iniciando el negocio y ella aporta este dinero, es un aporte de capital. Y hemos venido trabajando con el nombre del dueño. Pero en este catálogo de cuentas dice que el nombre dice solo capital. Entonces, para esta persona vamos a tener capital. Por acá no está la cuenta de utilidad. Entonces, nosotros vemos que la cuenta de capital es la 300. Viene por aquí la 318 retiros de capital. Pues aquí entre la 300 y la 318 vamos a tener la cuenta de utilidad. Ya no vamos a ponernos a agregar más cuadritos acá, pero sí la vamos a tener que utilizar. Aquí debajo de capital, la cuenta de utilidad. ¿Ok? Entonces esto para irnos ubicando más o menos cómo funcionan las partidas que tienen que ver así con un catálogo. Entonces regresamos a este primer enunciado. Dice que depositó 5 millones. Entonces entró efectivo. El efectivo es un activo. Cuando antes de este movimiento teníamos dinero entre la empresa, no, ahora sí tenemos dinero entre la empresa. Por tanto, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. ¿De qué lado aumenta el efectivo? Ya no ni siquiera digo activo, ya sabemos que el efectivo es un activo. Entonces, vamos mejorando el proceso de las preguntas y ya lo vamos personalizando de acuerdo a cada cuenta hasta que ya lo integremos a nuestro pensamiento, que sea un proceso automático, como cuando se aprende a andar en bicicleta, se aprende a tocar un instrumento, se aprende a conducir. Son procesos que se vuelven mecánicos, automáticos. Entonces, el efectivo es un activo, está aumentando, va del lado del debe. Listo. ¿Contra qué? Contra capital. Está haciendo un aporte de capital de inicio de operaciones. Entonces, y en este caso, el capital está aumentando porque antes no tenemos capital. El capital aumenta del lado del haber. Entonces, y la cuenta que vamos a usar de acuerdo al catálogo se llama simplemente capital. ¿Cuál es el detalle? Inicio de operaciones con aporte de capital. Listo, son 5 millones y 5 millones. Ya pasamos entonces al segundo enunciado. Este segundo enunciado dice que hay una compra de edificio y terreno que vale 8 millones. Pero aquí viene un detalle bien interesante. Esto ocurrió el 2. Aquí viene un detalle muy interesante porque dice compra edificio y terreno. De Autorama, no importa quién se lo compramos, pero se lo compramos. Son 8 millones más IVA. Para lo cual dio 2 millones en efectivo y obtuvo una hipoteca por el resto. Entonces ya aquí tenemos un par de cuentas que hay que tomar en cuenta. Y luego dice que el terreno fue evaluado en 1 millón. Entonces, cuando compro un terreno, obviamente viene con cuando compro un edificio, obviamente viene con el terreno. Pero el terreno y el edificio son cuentas contables separadas. Entonces, a partir de este momento, siempre las vamos a separar. Los valores no van a ir juntos, van a venir separados. Entonces, nuestro nivel de análisis tiene que ir aumentando. Esto ocurrió el 2 de marzo y resulta que, de hecho aquí vamos a ocupar mucho más espacio. Resulta que compramos terreno y edificio. Entonces, vamos a tener una cuenta que se llama terreno. Bueno, ¿antes teníamos terreno? No. ¿Ahora tenemos terreno? Sí. Por tanto, ¿aumenta y disminuye? Aumenta. Y el terreno es una cuenta de activo. ¿Y de qué lado aumentan los activos? Del lado del debe. Perfecto. El terreno sí va ahí. Y el edificio cumple los mismos requisitos. Es una cuenta de activo. Antes no lo teníamos, ahora lo tenemos. Por tanto, aumenta. ¿De qué lado aumentan los activos? Del lado del debe. Entonces, el edificio también. Y se pagó más IVA. Y cada vez que compramos algo es un IVA soportado. ¿Ok?
¿Con qué lo pagamos? Hubo una parte que pagamos en efectivo, el efectivo ya sabemos que es un activo, cuando pagamos disminuye, y esto significa que cuando disminuye va del lado del haber. Entonces hay una parte que la pagamos con efectivo, y el resto firmamos una hipoteca. Es una hipoteca por pagar. Así, todo lo que es por pagar es pasivo. Antes teníamos esta deuda, no, ahora tenemos, sí. Por tanto, aumenta o disminuye, aumenta. ¿Y de qué lado aumentan los pasivos? Del lado del haber. Entonces tenemos una hipoteca por pagar. ¿Ok? ¿Cuánto vale el terreno de acuerdo al enunciado? El terreno fue evaluado en 1.000.000. Entonces 1.000.000. Si el terreno costó 1.000.000, ¿cuánto costó el edificio? Si en total eran 8 y el terreno vale 1, pues por diferencia el edificio vale 7. Eso sí, el IVA soportado lo vamos a calcular sobre los 8 millones. Son 8 millones porque es la suma de los dos, como dice el enunciado, por un 13%. Luego dice que pagamos en efectivo 2 millones. Entonces, muy bien, ya tenemos aquí el pago de los 2 millones. Pero, ¿qué pasa con la hipoteca? La hipoteca va a ser igual a la suma de todo lo que está al debe, el millón, más los 7 millones, más el 1.040.000, menos el dato o la cantidad de dinero que nosotros pagamos en efectivo. O sea, al final la hipoteca se firmó por 7.040.000. ¿Cuál es el detalle? Entonces compramos terreno, edificio y firmamos una hipoteca. Listo. Con eso tenemos entonces este asiento. Ya este asiento va implicando un poquito más de análisis y de trabajo. Luego viene el 4, compró un camión de reparto usado en 1.200.000 más IVA, pagó la mitad y el resto en cuotas de 100.000 más IVA por mes. ¿Ok? Entonces vamos a ver por acá. Nos vamos a ir a fijar. No, perdón, me voy a fijar aquí en el catálogo. Y dice camión, no le vamos a poner vehículo, vamos a ponerle camión porque así dice acá. Aquí no están puestas las cuentas de IVA soportado e IVA devengado, habrá que agregarlas. Entonces, sabemos que aquí entre la 115 y la 120 va el IVA soportado y el IVA devengado va entre la 210 y la 220. Ven que aquí está la hipoteca por pagar. Entonces, vamos a traernos este dato. El compra del camión, del reparto, lo agregamos por aquí en el enunciado y tiene una fecha del 4. Entonces el 4 de marzo compramos algo que se va a llamar camión, eso es de acuerdo a nuestro catálogo de cuentas. Bueno, yo le puse el debe, pero el camión ¿qué es? Es un activo, pasivo, capital, ingreso, gasto, es un activo. Antes teníamos camión, ¿no? Ahora lo tenemos sí, por tanto aumenta o disminuye. Aumenta, ¿y de qué le aumentan los activos? Al debe. Perfecto, entonces sí, va de este lado. Cada vez que compramos algo lleva un IVA soportado. ¿Ok? Listo. Lleva un IVA soportado. Ahora, ¿cómo lo pagamos? Dice que pagó la mitad y lo que tenemos es efectivo. Entonces, el efectivo, que es un activo, si disminuye, va al lado del haber. Esto va a ser por la mitad. Y el resto se paga en cuotas de 100.000 más IVA. Aquí, como nada más se paga en cuotas, no nos dice que haya algún documento en particular, lo que se firma es una factura. Entonces, cada vez que se firma una factura, nosotros lo que vamos a tener es una cuenta por pagar. ¿Ok? Sobre una cuenta por pagar se va a hacer este. La diferencia va a ir en una cuenta por pagar.
quieren escribir bien mis dedos, listo. El camión, entonces vale 1.200.000. El IVA es un 13%. El efectivo dice que se pagó la mitad. ¿La mitad de qué? 1.200.000 más 156.000. Entonces va a ser la mitad de 1.356.000. Lo dividimos entre 2, pero para respetar los signos, si yo lo pongo dividido entre 2, solo me divide entre 2 el último dato. Tengo que ponerle los paréntesis, si no, no me va a sumar primero y hacer la división de todo. 678. El resto va a quedar en cuotas de 100 por mes más IVA. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que la mitad, o sea, un monto igual a este que está aquí, vamos a quedarlo debiendo, 678. ¿Cuál va a ser nuestro detalle? Compra de vehículo a crédito. Ahí podríamos ser más específicos, pero ya es una cuestión de gustos. Aquí es para ir avanzando un poquito. Aquí viene el siguiente enunciado. Dice que el 5 hizo un pedido de productos químicos para el equipo de lavado y 50 kilogramos de toalla para el secado de los automóviles. Excelente. Esto es un buen pedido, es materiales que vamos a ocupar, pero aquí no hay ningún movimiento de dinero. Por tanto, no se hace ningún asiento. Entonces seguimos el 7. Dice aquí que compró una máquina de escribir, una sumadora en 30.000 masiva. Entonces aquí compró algunos equipos de oficina. Entonces aquí vamos al 7. El 7 de marzo. Voy a tener que escribir. Yo no más quería que dijera 7. Ya él no quiere. Entonces tenemos que poner el 7 de marzo. Entonces el 7 de marzo dice que compró equipo de oficina y el equipo de oficina es activo, pasivo, capital, ingreso, gasto. Es un activo. Antes teníamos ese equipo, no. Ahora tenemos sí, por tanto aumenta, disminuye, aumenta. ¿Y de qué le aumentan los activos? Al debe. Entonces tenemos aquí equipo de oficina. Cada vez que compramos algo lleva IVA. ¿De qué tipo? Soportado. Este IVA soportado dice que lo compramos, o sea, lo pagamos, no dice que hay una cuenta abierta ni nada por el estilo. Entonces hay que pagarlo con el efectivo. El efectivo está disminuyendo porque lo estamos pagando y el efectivo disminuye del lado del haber. Entonces, efectivo, el equipo de oficina son 30.000, puse 3.000, 30.000 por un 13% y sumamos los otros dos. Ok, el detalle va a ser compra de equipo de oficina a contado. Al contado. Ok, entonces ahora en el siguiente enunciado vamos a tener que el 10 recibió el pedido que habíamos hecho. Entonces este 10 con el pedido que habíamos hecho, vamos a tener por acá el pedido y la cuenta de 175.000 más IVA por los productos químicos y las toallas ordenadas. Entonces, recibimos el pedido y la factura, o sea, ya que hay un movimiento de dinero por 175.000. El 10 de marzo tenemos por acá cómo se llamarían estos productos que nosotros vamos a utilizar dentro de la empresa. De hecho, aquí le pusimos equipo de oficina y no nos fijamos en el catálogo. Revisemos un momento para ver si hay que corregir eso del catálogo. Equipo de oficina, estaba bien, perfecto, no hay problema. Pero ahora estamos comprando algo que se llaman materiales de lavado. Entonces vamos a utilizar el dato que está aquí en nuestro catálogo. Entonces, materiales de lavado.
tenemos el IVA, que es el soportado. Materiales de lavado es un activo. Nótese nada más un detalle aquí en el catálogo de cuentas que viene, cómo vienen clasificadas las partidas. Las que vienen con un 1 de primero son activos, las que vienen con un 2 de primero son pasivos, las que vienen con un 3 de primero son capital, las 4 son ingresos y las 5 son gastos. O sea, obedece el mismo proceso lógico de que van activos, pasivos, capital, ingresos, gastos. ¿Ok? Digamos que eso no va a cambiar. Entonces vamos con materiales de lavado, que son activos. ¿Antes teníamos materiales de lavado? No. Ahora los tenemos, sí. Por tanto, ¿aumentan o disminuyen? Aumentan. ¿Y a qué lado aumentan los activos? Del debe. Entonces estamos perfectos. Como estamos comprando algo, lleva un IVA soportado. Van a ser 175,000. Y por un 13%. Dice que lo pagamos. Dice que recibimos el pedido y la cuenta. ¿La pagamos en ese momento? No dice que la pagamos en ese momento. Entonces la debemos. Cuando debemos algo, lo incluimos en una cuenta por cobrar o por pagar. Por ahí nos dejaron una cuenta abierta. Pues una cuenta por cobrar o por pagar. Como debemos es una cuenta por pagar. Y las cuentas por pagar son activos, pasivos, capital, ingreso, gastos. Son pasivos. Antes debíamos este dinero, no, pero ahora lo debemos. Sí, por tanto, aumenta o disminuye. Aumenta. ¿Y de qué lado aumentan los pasivos? Del haber. Entonces tengo una cuenta por pagar, que va a ser por la sumatoria de estos dos. ¿Ok? ¿Cuál va a ser nuestro detalle? Compra de materiales de lavado a crédito. Listo. Si esto lo tuviéramos combinado con documentos comerciales, nosotros hubiéramos puesto en el 5 que se envió una orden de pedido, una orden de compra, y en este momento estaríamos recibiendo una factura. El día que pagamos nos dan un recibo, digamos, para ir combinando con estos los documentos. Vean que aquí ya tenemos una hipoteca por pagar. Muy bien, seguimos el 10. Ahora el 11 publicó un anuncio en el periódico, el cual le costó 18,000 y los quedó a deber, o sea, no los pagó. Si no los pagó es porque los tenemos a crédito. Entonces el 11 publicó un anuncio, 11 de marzo. Esta publicación del anuncio es un gasto de publicidad. Esta cuenta no la teníamos. Entonces, en la lista de las T, donde tenemos todos los datos, podemos agregar este gasto que no lo teníamos hasta el momento, que se llama gasto por publicidad. De igual manera, podemos agregar materiales de lavado como activo, camión como activo, que son partidas que nosotros no teníamos ahorita separadas. Entonces, esas las vamos a ir agregando dentro de nuestros enunciados, dentro de nuestras posibilidades de cuentas. Entonces, gasto de publicidad. Cada vez que compramos algo, se paga un IVA soportado. Listo. Tenemos este IVA soportado. El gasto antes lo teníamos, no, ahora lo tenemos sí, por tanto aumenta, disminuye, aumenta. ¿De qué le aumentan los gastos? Al debe. Entonces lo tenemos del lado correcto, el IVA soportado porque estamos comprando algo, va al debe. Y entonces tenemos los 18,000 por un 13%. ¿Y con qué lo pagamos? Los quedamos a deber. Entonces se abre una cuenta por pagar. Vamos a ver si era gasto por publicidad, lo que decía nuestro catálogo de cuentas. No vaya a ser que fuera un nombre diferente. Gastos de publicidad. Perfecto. Entonces, gastos de publicidad. ¿Y con qué lo pagamos? Con una cuenta por pagar. Entonces, próximamente estaremos abonando. Entonces, cuenta por pagar. ¿Por cuánto es esta cuenta por pagar? Por la suma de estos dos. Listo. ¿Cuál es nuestro detalle? Publicó un anuncio en el periódico. En el periódico a crédito. Listo. Ya tenemos aquí nuestro anuncio. Vamos a ver qué dice el siguiente enunciado. El siguiente enunciado dice que el 15
pago 150.000 más IVA por unos letreros nuevos en el edificio. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Esto ocurrió el 15. ¿Cómo se llamaría la partida? Hay una cuenta propia que se llama letreros. Perfecto. Entonces, el 15 de marzo hay una cuenta de activo que se llama letreros. Antes teníamos estos letreros, no, ahora los tenemos sí, por tanto aumentan o disminuyen, aumentan, ¿de qué lado aumentan los activos? Al debe. Vamos a tener una cuenta que se llama letreros. Todo lo que compramos lleva IVA, entonces hay un IVA soportado. ¿Y con qué los pagamos? Dice que los pagó, tiene que ser con efectivo. Y el efectivo está aumentando o disminuyendo, disminuye. ¿De qué lado disminuye el efectivo? A la vez. Muy bien. Son 150.000 por un 13% para sacar el IVA. Y el total es lo que va a ir en el efectivo. 169.500. Detalle. Compro rótulos para el edificio. Listo, esto ocurrió el 15. El 16 ya obtuvo ingreso porque hubo una inauguración. Entonces, listo. No me voy a copiar por aquí. Es para tener el espacio. Listo, para ir teniendo el espacio para los siguientes enunciados. El 16 obtuvo ingresos de 170.000 masiva por el lavado de automóviles el día de la inauguración. Entonces, obtuvo ingresos. Ya sabemos que los ingresos aumentan del lado del haber. Y antes no tuvimos esos ingresos, ahora los tenemos, por tanto, están aumentando. Así que lo primero que vamos a tener es ingresos por servicios. Cada vez que vendemos algo, lleva IVA devengado. Y tenemos que son 170.000 por un 13% para calcular el IVA. ¿Cómo lo cobramos? Tuvo que ser en efectivo. Normalmente el lavado de autos no es a crédito. Entonces, el efectivo está aumentando. ¿De qué lo aumenta el efectivo? Del debe. Y este debería de ser por 192.100. ¿Ok? ¿Cuál es el detalle? Brindo servicio de lavado de autos al contado. Eso fue el 16. El 17 pagó los sueldos de los empleados de la quincena. 17 de marzo pagó los sueldos de los empleados de la quincena. Vamos a ver cómo dice en el catálogo que se debe llamar este. Tenemos ingresos por servicios, letreros, nada más para revisar si hay algo que teníamos que revisar. Ingreso por lavado de automóviles. Ok. Este se llama ingreso por lavado de automóviles. Listo. Y el de los empleados se va a llamar gasto por sueldos. Gasto por sueldos contra efectivo. Vamos a ver, ¿por qué gasto por sueldos? Los sueldos es un gasto. Antes teníamos este gasto, ¿no? Pero ahora lo tenemos. Sí, por tanto, aumenta o disminuye. Pues este gasto está aumentando. ¿Y qué le aumentan los gastos? Al debe.
¿Y con qué lo pagamos? Con efectivo. El efectivo está disminuyendo. ¿Y de qué lado disminuye el efectivo? Al haber. Por 45. Nuestro detalle va a ser pago de salarios de la quincena. Listo, entonces tenemos otro enunciado más que agregar por aquí. Vamos a copiar por acá un espaciocito para irnos haciendo espacio. Insertamos. Y quitamos estos datos. Este va a ser el acento número 11, que viene debajo. Y resulta que en los enunciados tenemos que el 25, todavía nos falta uno más, se paga a la municipalidad 13.500 por un permiso. Uy, vean, estábamos ilegales. Hay que tener cuidado con esas cosas. Esto fue el 25 de marzo. Listo. Copiamos uno más aquí. Y ya quedamos listos. Para que nos quede para el siguiente enunciado. Y este va a ser el 12. Por aquí vamos a quedar. Muy bien. Entonces, este 25 de marzo, la municipalidad le cobra 13.500 por el permiso. Esto seguro quedó ahí feo en Word. De lavado de automóviles. Entonces, el 25 de marzo, tenemos que hay un gasto de municipal, de servicios municipales o de impuestos o de patentes municipales. Vamos a ver. Aquí no dice nada de gastos municipales, pero vienen gastos varios, entonces hay que agregarlo ahí. A mí personalmente no me gusta. Este ejercicio como tal tiene esa redacción. Entonces vamos a respetarla, pero a mí no me gusta poner gastos varios porque gastos varios es qué. Entonces ahí meto cualquier cosa. Ahora, ¿por qué gastos de primero? Vamos a ver. Antes teníamos estos gastos municipales. No, ahora los tenemos. Sí, por tanto, aumentan o disminuyen. Aumentan. ¿Y de qué le aumentan los gastos? Al debe. Entonces tenemos gastos varios. Luego, como son impuestos, no lleva impuesto sobre impuesto. Entonces no llevan IVA. Gastos varios. ¿Y con qué los pagamos? Pues con efectivo. Y el efectivo, cuando pagamos, disminuye. ¿De qué lado disminuye el efectivo? Del lado del haber. Son 13.500. Eliminamos un espacio. Detalle. Pago de impuestos municipales. Esto es casi como patente, más que un impuesto municipal común. Y luego por acá tenemos que el 27 se pagó la cuenta del teléfono masiva por 6.500. Esto ocurrió el 27 de marzo. Entonces pagó la cuenta del teléfono de 6.500 más IVA. ¿Qué pasa con esto? Vamos a tener un servicio público aquí, a menos de que esté aquí dentro del catálogo como un nombre propio que sea gasto de teléfono, pues está. Entonces lo anotamos, gasto de teléfono, son 6.500. Hay un IVA soportado. Bueno, esto es un gasto, está aumentando. ¿Y de qué lado aumentan los gastos? Al debe. Y siempre que pagamos algo, hay un IVA soportado que va al lado del debe. ¿Y con qué lo pagamos? Con efectivo, que está disminuyendo y va del lado del. Cuando disminuye, va el efectivo del lado del haber. Efectivo. Entonces calculamos aquí por un 13% y sumamos. ¿Ok?
Entonces el detalle acá es, cancelamos servicios telefónicos del mes. Y listo. Por aquí vamos a quedar con los asientos. En el siguiente haría mayorización y después balance de comprobación.